Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo podemos interactuar con nuestra base de datos desde Java. Ya vimos en el video anterior cómo podemos realizar la conexión, es muy importante que hayan visto los videos anteriores, y ahora vamos a ver cómo podemos realizar la interacción, por ejemplo, consultar, agregar, etcétera. Primero vamos a hacer unas consultas sencillas. Bueno, un breve recordatorio del video anterior, creamos un proyecto llamado bases-de-datos y tenemos aquí una única clase la cual se llama conector. Antes que nada tuve que poner el driver y eso, aquí donde dice libraries, vemos aquí está el driver. ¿Cómo le hice? Pues le di clic derecho, add jar y pues ya lo agregué, que en mi caso se encuentra en descargas. Aquí está el driver, PostgreSQL. Entonces, un breve recordatorio que dije en el video anterior, ustedes, independientemente si el gestor que estén utilizando otro como MySQL, de igual manera este tutorial les va a servir, nada más cambia en algo muy ligero. Pero bueno, continúo. Entonces ya les expliqué esta parte. Primero, pues lo que hicimos fue conectarnos. Entonces me voy a ir aquí donde dice Service, PostgreSQL, Connecting Using. Y aquí pues host, localhost, database, el nombre de la base de datos. Me voy a ir aquí a pgadmin 4. Aquí tengo mi base de datos. Aquí pide una contraseña, pero como ya había entrado no me la pidió. Mi contraseña es un 234. Vemos que solamente tengo dos bases de datos. Bueno, la base de datos la que voy a utilizar se llama ventas BD. Entonces me voy aquí a mi base de datos y vemos que tenemos 5 tablas. Entonces el nombre de mi base de datos se llama ventas BD. Esta base de datos la creamos ya en videos anteriores y agregamos las tablas, las filas, etcétera. Entonces la base de datos se llama ventas BD. Pero si ustedes le dieron otro nombre, pues tienen que poner el nombre que le dieron a su base de datos. Entonces el nombre de usuario pues es Postgres y la contraseña en mi caso es un de estos cuatro. Cada quien pues puso su propia contraseña. Y aquí le doy a Test Connection y ya, conexión exitosa. Entonces, lo primero que se hizo pues es conectarnos a la base de datos, ¿sí? Y eso lo hicimos con un objeto de tipo connection. Bueno, voy a comenzar. Pues tengo importadas estas clases e interfaces, que ahorita les iré explicando cada una de estas. Esta ya la vimos, la clase Connection, Driver Manager. Las nuevas que no he explicado es esta, que es una interface, Result Set y Statement. ¿Sí? La clase JOptionPaint ya la hemos visto muchas veces. Entonces, la clase se llama conector. Y aquí tenemos declarados los siguientes atributos de tipo string. Password, que es la contraseña que vamos a utilizar para acceder a nuestra, por ejemplo, a pgadmin 4, a nuestra base de datos. En mi caso es un 234. El nombre de usuario, pues que es Postgres. El nombre del driver, que lo obtenemos de la siguiente manera. Estamos aquí en Project, nos vamos a Service, PostgreSQL, Customize, y aquí donde dice Driver Class, pues copiamos esto y ya, pues ya obtenemos esa información. Y lo puse aquí, y este nombre pues lo almaceno en un atributo de tipo string llamado driver. La URL de la base de datos, que la obtengo de la siguiente manera. Postgres, Customize, no, es en Connect Using. Connect Using. Y aquí, por ejemplo, el nombre de la base de datos se llama ventas BD. La contraseña es un 234. Bueno, no voy a acceder ahorita, ¿no? Entonces, el nombre de la base de datos, no, aquí me equivoqué. El nombre de la base de datos es, ¿cuál era? Es Postgres, Postgres, y el nombre de la base de datos es ventas BD. Y vemos que ya cambió aquí. ¿Sí? A ver, es PostgreSQL, Connect Using. Entonces, eh, nuevamente, aquí el nombre de la base de datos se llama ventas BD y ya con eso se nos modifica aquí todo esto. Esto lo copiamos y lo pegué aquí en la URL donde se encuentra la base de datos. Entonces, les había comentado que primero nos conectamos a la base de datos y esto lo hacemos con un objeto connection. Vemos aquí que tenemos una referencia llamada conexión de tipo connection. Luego aquí vemos que tengo esta statement y result set son interfaces de Java. Si recuerdan, las interfaces se tienen que implementar.
Entonces estas interfaces son implementadas por otras clases que se encuentran dentro del JDBC de Postgres. Entonces, ahora, pues ya tengo esto aquí y ahorita vamos a ver bien el funcionamiento. No se preocupen si no van comprendiendo mucho. Pues todo esto lo vamos a hacer dentro del constructor. El constructor pues es public y se llama igual que la clase. No nos devuelve nada si recuerdan. Entonces, el código lo vamos a poner dentro del bloque try. Todo esto vemos que está dentro. Aquí cierra el try. Aquí abre el try y acá cierra. Entonces, si todo sale bien, pues el try va a estar sin problema. Pero si algo sale mal, se va a brincar al cache y nos va a mostrar algo ha salido mal. Y si no se ha podido conectar, también se va a brincar también se va a brincar al cache y va a decir que no se puede realizar la conexión. Es decir, las cosas las ponemos dentro del try mientras estén bien y si algo sale mal, se va a brincar al cache. Esto es por las excepciones, que son errores en tiempo de ejecución. Entonces, pues esto pues ya les expliqué esta parte, pero voy a explicar algunas a manera de recordatorio. Class.forName, pues aquí estamos poniendo driver. Y aquí donde dice conexión, pues como vemos, primero nos tenemos que conectar a la base de datos y lo hacemos con un objeto que es conexión, es de tipo connection. Le tenemos que indicar el nombre de usuario, que es Postgre, que ya lo tenemos acá arriba. En esos atributos, esos variables ya tienen su información, entonces tenemos que ponerle el nombre de usuario, la contraseña, que en mi caso es un 234, y la ubicación de la base de datos que está aquí en URL. Entonces, esto lo va a devolver la clase Driver Manager con el método que es estático getConnection. Esto también ya lo expliqué en el video anterior. Entonces, después de que ya creamos la conexión, debemos crear un objeto de tipo statement para poder realizar la interacción con la base de datos y así poder ejecutar comandos SQL. Pero este objeto de tipo statement no lo vamos a crear de así como lo hacemos con el operador new. Aquí vemos que puse statement stmt. Es el nombre que le estoy dando. Le voy a dar a ese objeto, ese tipo statement. Entonces, en esta parte pues es donde voy a crear el objeto. Entonces, como les dije, este objeto se va a crear a partir del método createStatement. O sea, a partir de este método createStatement pertenece a la clase connection. Por eso estoy invocándolo con un objeto de la clase connection. Entonces, el objeto ctmt, que es de tipo statement, lo estoy... Ay, ese perro no deja de ladrar. Me distrae. Entonces, ese objeto, pues como les digo, lo voy a crear. Como les digo, se va a crear a partir del método createStatement que pertenece a la clase connection. Entonces creamos un objeto de tipo statement, es decir, stmt es el nombre que le vamos a dar al objeto. Pero eso no lo hacemos como normalmente lo hemos hecho, que es con el operador new, así como hemos creado objetos, sino que, bueno, este objeto que vamos a crear, stmt, que es de tipo statement, es para que podamos interactuar con la base de datos y así poder realizar la ejecución de comandos SQL. Pero este objeto, como les digo, no lo vamos a crear así como lo hacemos con el operador new, sino que lo vamos a hacer a partir del método createStatement. Es decir, este método createStatement pertenece a la clase connection, por eso utilizamos un objeto de tipo connection llamado conexión para poder invocar al método. Entonces, aquí puse un comentario, creamos un objeto statement para poder interactuar con la base de datos y ejecutar comandos SQL. Bueno, pues este método nos va a devolver un objeto de tipo statement. Por eso, pues podemos ponerlo aquí en stmt, que es de tipo statement. Luego aquí vemos que con nuestro objeto stmt, que es de tipo statement, ejecutamos al método executeQuery. Y aquí le estamos pasando como argumento al método la siguiente cadena de texto, el siguiente string. Esto ya lo hemos visto varias veces, es sentencia SQL select asterisco from ventas para poder consultar nuestra tabla, en este caso la tabla ventas que ya la tenemos aquí. Ya la tenemos. Entonces, vemos que vamos a realizar una pequeña consulta. El método executeQuery es para la consulta. Entonces, pero el método executeQuery va a devolver un objeto de tipo resultSet, por eso lo estamos poniendo aquí en RS, que es de tipo resultSet. Entonces,
Vemos aquí que tenemos un while. Aquí abre la llave del while y aquí cierra. Vemos que con nuestro RS, que es el tipo statement, estamos invocando al método next. El método next se usa para moverse a la siguiente fila. Entonces, este RS, este objeto, va a ser como una especie de cursor que nos va a poder ayudar a que nos podamos a desplazar por cada una de las filas. Por ejemplo, me voy a ir aquí a Tools, Query Tool para, bueno, bueno, esto es lo que vamos a hacer ahorita en nuestro programa Java, lo que estoy haciendo. Aquí lo estoy haciendo directamente en PGAdmin 4, ¿sí? Bueno, select asterisco from ventas y visualizamos todos los datos que ya llenamos en la tabla ventas. Es muy importante por eso que ya hayan visto los videos anteriores. Pues aquí están las columnas venta ID, vendedor ID, cliente ID y descuento. Es decir, el ID de la venta, el número de esa venta, quién hizo esa venta, es el número de vendedor, a qué cliente se le realizó y el descuento que se le aplicó. Entonces, me devuelvo aquí, bueno, acá. ¿Qué va a suceder? Bueno, que tenemos que ir desplazándonos por cada fila. Esta es una fila, esta es otra fila, esta es otra fila, esta es otra fila, o sea, y estas que están aquí, 1, 2, 3, 4 son las columnas. En este caso tenemos 4 columnas y 6 filas. Pero obviamente las bases de datos de la vida real, es decir, en la parte laboral, son grandísimas. O sea, las bases de datos en empresas grandes son muchísimos volumen de datos. Esto, pues es una base de datos súper chiquita, ¿no? Entonces, con ResultSet, aquí vemos que utilizamos a ResultSet, bueno, es para poder acceder a los datos de las filas. O sea, paso por paso, no se preocupen. Entonces, nuestro objeto ResultSet es como les dije, una especie de cursor que nos va a poder a que vayamos nosotros recorriendo nuestra fila y para poder visualizar cada uno de los datos de las filas. Entonces vemos aquí que tenemos al método nets. Bueno, tenemos al método nets. Este método nets se va a utilizar para movernos a la siguiente fila. Bueno, vemos que con RS estamos invocando al método nets. Pero ¿por qué estamos poniendo aquí dentro del while esto? Bueno, si recuerdan, no sé si ya les expliqué esa parte, pero si nosotros, por ejemplo, quito yo esta parte, la quito y pongo simplemente true, esto sería un ciclo, pues que se estuviera repitiendo y repitiendo, un ciclo infinito. No tiene aquí ninguna condición para que este while finalice. Entonces, aquí en el momento en el que yo estoy invocando al método nets, como les dije, este método nets lo que va a hacer es que nos va a permitir que es como una especie de cursor en una fila. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inicialmente el cursor se inicia, vamos a suponer que está antes de la fila, de la primera fila. ¿Sí? Una vez que nosotros, es decir, cuando mandamos a llamar al método nets, el cursor se va a mover una fila. ¿Sí? En este caso, pues lo mandamos a llamar la primera vez y se sitúa en la fila 1. Si lo volvemos a mandar a llamar, se pasa a la siguiente fila. Y así se va a estar pasando en fila para poder visualizar todas las filas. Entonces, y cada vez que mandamos a llamar al método nets, pues se sitúa en la fila, convirtiéndola en la fila actual. Pero una vez que, después de que esté en la última fila, el método nets va a devolver un false. Entonces, en el momento en que en el método nets ya no tenga más filas para irse desplazando como una especie de cursor, ¿qué va a suceder? En el momento en que devuelve un false, mientras se encuentre filas, el método nets va a estar, o sea, devuelve un dato booleano, ¿sí? Y en el momento en que esté encontrando filas, va a devolver bool de tipo booleano y se va a estar repitiendo este ciclo while. Va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero en el momento en que ya no haya más filas, va a devolver un false y el ciclo while va a finalizar. Entonces, cada vez que se repita el ciclo while, se va a ejecutar pues todo esto. Vemos aquí que RS hay estos métodos gets que es para devolver el dato. Pues en este caso estamos diciendo que queremos devolver el dato de la fila de la columna 1.
Es decir, los métodos gets recuperan el dato de cada columna. Entonces aquí quiero recuperar los datos de la columna 1, es decir, la columna 1 es esta, venta ID, y le pasamos por eso el 1. Entonces ese resultado se va a almacenar aquí en ID venta. También quiero almacenar el dato de la columna 2 y se va a almacenar aquí en ID vendedor, porque ID vendedor se encuentra en la columna, bueno, en este caso se llama vendedor ID y aquí venta ID, pero pues es un nombre que le estoy dando aquí en NetBeans. Y luego también recuperar de la columna 3 y lo almaceno aquí en ID cliente. Y de igual manera de la columna 4 lo almaceno aquí en desk. Entonces, cada vez que se esté repitiendo el while, pues todo esto se va a ejecutar. Entonces, va a aparecer en pantalla ID de venta y concatenamos el valor que contiene ID de venta. Sí, quiero que vean, esta parte pues ya la he explicado, no creo necesario volverlo a explicar. Entonces, me voy aquí a Projects, ejecuto el programa. Y quiero que observen, nada mejor que un ejemplo. Y aquí podemos ver, observen. Y vemos que esto se repitió 6 veces porque son 6 filas. En la primera fila, la ID de la venta es 1, el vendedor es 100, la ID del cliente es 5 y el descuento es 20. Y aquí podemos ver 1, 100, 5 y 20. Esta es la primera fila. En la segunda fila es 2, 100, 1, 20. Y aquí podemos ver 2, 100, 1, 20. Y así vemos que se mostraron las 6 filas. Entonces, espero esto les haya servido, la verdad. Me esforcé para que quedara claro. Pero de todas maneras, si tienen alguna duda, pues me escriben. Entonces, nos vemos en el siguiente video.